Dios le bendiga, nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Hoy nos estaremos considerando el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Y dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, la vida necesita de fe. Para enfrentar las adversidades de la vida en tiempos de luchas duras, de situaciones que nos golpean, nosotros necesitamos encontrar la salida a través de la fe. Al parecer, en ocasiones no hay respuestas, ¿verdad? Y la necesidad y los problemas parecen que nos van a aplastar. No vemos soluciones inmediatas tampoco y nos desalentamos, nos desmoronamos ante la adversidad. Necesitamos entonces usar la fe, clamar a Dios en fe para que la mano de Dios pueda obrar, ¿verdad? La mano de Dios se mueve solamente con la fe. Caminar en fe necesitamos nosotros aprenderlo para poder recibir de la mano de Dios respuestas. Esto es muy importante. Bueno, tenemos como este leproso, lo primero es que eran 10 leprosos, ellos estaban unidos por un problema común. Todos eran leprosos. Para que nosotros podamos caminar en fe, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra condición. Es muy difícil querer salvar a alguien que no siente la necesidad de ser salvado. Es muy difícil que alguien que no siente la necesidad que le cale, clame a un Dios que puede extender su mano y sustentarle. Es muy difícil, así es que lo primero es aceptar nuestra condición. Dice que él estaba en aquel lugar, dice, y se encontró estos 10 leprosos, salieron de ahí de una de las aldeas. La cuestión de la lepra es un asunto triste, ¿verdad? Y es una condición que casi no era reversible, por lo general morían. Bueno, en el capítulo aquí 17 de Lucas, versículos 11 y 13 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, se le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, el camino de fe inicia cuando nosotros reconocemos y aceptamos el estado y la condición en la que nos encontramos. Cuando tenemos problemas y necesidades, entonces tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de un Dios poderoso y nosotros, al igual que aquellos leprosos, necesitamos, ¿verdad? También acudir. O sea, esos hombres tenían un mal y era la esperanza de ellos poca o nula, ¿verdad? De volver a recobrar sus vidas. No había mucha esperanza para ellos. Así es que la lepra en aquel tiempo era tratada por la ley como una enfermedad. Pero también acreditaban a quien tenía lepra un juicio de Dios, ¿verdad? Era lo que se creía. Entonces, esa lepra contaminaba a todos. Y fíjese lo que dice la ley, ¿verdad? En Números 5, 2, 3 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Bueno, la lepra lo que hacía era excluir a la persona, la retiraba, ¿verdad? No había mucha esperanza para el leproso. Y era tratada de esa manera. El leproso era retirado, o sea, no era aceptado ya en la comunidad. Vamos a seguir viendo lo que dice Levíticos capítulo 13, versículo 45 al 46. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será tu morada. Bueno, esto era una cuestión, ¿verdad?, muy terrible para el leproso.
Y en la Biblia la lepra también es tipo del pecado en la Biblia. Así es que cuando en la vida diaria nos afecta el pecado, es como la lepra, nos afecta a todos, ¿verdad? Pero necesitamos reconocer nuestra condición y estado de vida. Con pecado en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, los efectos son los mismos, ¿verdad?, que había en el leproso, son los mismos efectos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, cuando hay pecado, cuando hay situaciones en nuestra vida que hay enfermedad del alma, que estamos mal espiritualmente, nos separamos de la familia, ¿verdad?, de la sociedad. El pecado nos separa de la sociedad, nos separa de la familia. No podemos cohabitar con los demás, no podemos tener una relación sana. Nos entorpece la vida laboral, el pecado. Afectivamente nos separa de los que amamos. Caemos en vidas disfuncionales para convivir. Contagiamos a los que están a nuestro alrededor cuando hay amargura en los corazones. Entonces espiritualmente nos aleja también de la gracia de Dios. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto sucede cuando la lepra o el pecado en nuestras vidas nos ha afectado, ¿verdad? Nos aleja de los demás, nos daña y contaminamos. La sanidad requiere que la persona se dé cuenta de su mal y acepte, ¿verdad?, ponerse enseguida en el camino de Jesús, así como lo hicieron aquellos leprosos, ¿verdad? Se pusieron en contacto con el Señor, se le atravesaron el camino y ahí empezaron a clamar cada uno de ellos. Nosotros tenemos que reconocer también, ¿verdad?, que en nuestras vidas hay ese problema del pecado y tenemos que clamar al igual que ellos, ¿verdad? Y clamarle por nuestra condición, ¿verdad? Y decirle que también haga algo en nuestras vidas. Bien, la sanidad, eso es lo que requiere, ¿verdad?, en nuestras vidas sobre el pecado. Cristo siempre responde al clamor del que necesita y busca su ayuda, sí, y que lo hace también en una necesidad, lo hace en una actitud de fe. Aquel que reconoce y se acerca siempre va a recibir del Señor. Esto es una seguridad. Ahora, dice el capítulo, aquí en el versículo 17, el capítulo 17 de Lucas, dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, esto es caminar en fe, ¿verdad? Primero hay que reconocer nuestra condición y atravesarse en el camino del Señor, ¿verdad? Y empezar a clamar. Él los vio, dice, ellos clamaron y Jesucristo los escuchó y también Jesucristo los pudo ver. Bueno, estar en disposición de escuchar la voz de Dios es la segunda cosa que hay, ¿verdad?, para caminar en fe. Primero, reconocer nuestra condición, después estar en disposición de escuchar la voz de Dios. Cristo les escuchó, ellos clamaron y les dijo a ellos, les dijo: muéstrense al sacerdote. No se pronunció palabra de sanidad en ese momento, es decir, no les dijo sean sanos, no les dijo sean limpios. Casi por lo general nuestra naturaleza hace invisible, ¿verdad?, al leproso, pero él dice que sí los vio, él pudo verlos. O sea, nosotros nos cuesta trabajo ver la necesidad en los demás. Por lo general nuestra naturaleza desaparece, ¿verdad? Esconde, ¿verdad? Hace invisible al leproso, al que sufre, al que tiene una necesidad, ¿verdad? Al que está padeciendo, ¿verdad? Nosotros no somos muy dados a escuchar o a ver la necesidad en los demás. Esto es una cosa que en nuestra naturaleza está, ¿verdad? Lo bueno es que Cristo sí nos ve. Lo bueno es que Él sí está atento. Enfrentar nosotros necesidades en la persona, pues es un desgaste emocional. No solo es un desgaste emocional, sino que nos hace ver nuestra impotencia, nuestra limitante, ¿verdad?, humana. Así es que es muy, muy desgastante y por lo general mucha gente evita o no quiere o tratamos de evitar, ¿verdad?, todo lo que sea sufrimiento en nuestras vidas y aún en los demás. Lo bueno es que Él los pudo ver, Él los pudo oír, Él los pudo escuchar a estos leprosos. Ahora, la verdad, ellos también lo escucharon. Ellos oyeron su voz, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a escuchar la voz del Señor. Bien, les pide obediencia. ¿Qué les dijo? Vayan y muéstrense al sacerdote. Y es una obediencia de fe, porque antes de ser sanados, ir al sacerdote, era el sacerdote el que tenía que declarar si era limpio o seguía todavía inmundo.
Entonces ellos, sin estar limpios todavía, empezaron a caminar, empezaron a avanzar hacia donde estaban los sacerdotes. Esto es un asunto de fe y de obediencia, ¿verdad? Además, las ciudades de los sacerdotes ahí estaban a 50 o 60 kilómetros de las distancias que estaban entre las fronteras de Galilea y de Samaria. Así es que ellos tenían que caminar un buen espacio, ¿verdad? Pero ellos estaban creyendo y obedecieron. Estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Caminar sin que nada se vea. Nos pide absoluta confianza en su palabra, ¿verdad? Antes de que nos dé lo que necesitamos, esto nos recuerda a Naamán también, otro leproso, ¿verdad? Que tampoco era del pueblo de Dios. Así es que ellos, al empezar a caminar, imagínense, y que no ven nada, que empiezan a caminar y no pasa nada, pero ellos siguen caminando, siguen avanzando hacia el sacerdote, porque ellos habían creído y estaban confiando, ¿verdad? Absolutamente en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da la oportunidad de obedecer, ¿verdad? De estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Usted tal vez camina y no ha pasado nada y siente que le abruma la necesidad, ¿verdad? Pero obedezca, confíe totalmente en la palabra, siga caminando. Tiene que caminar en fe, precisamente en base a la promesa del Señor, a su fidelidad. Lo mismo pasaba con Naamán. Naamán no estuvo muy conforme, ¿verdad?, cuando se le da la indicación. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, 10, versículos 10 y 11, dice: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él. Luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Bueno, Dios obra como Él cree conveniente, ¿verdad? Hubo otros enfermos que Cristo sanó tocándolos, pero esto ni les tocó ni nada, no dijo: vayan, muéstrense al sacerdote, ni siquiera le dijo: sean limpios, sean sanos, dijo: muéstrense al sacerdote. Era la palabra, ¿verdad?, del Señor, y ellos tenían que confiar total y absolutamente en lo que Él estaba diciendo. Así es que caminar en fe es estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y creer y obedecer, ¿verdad? Dios obra como Él quiere. Fueron sanando, ellos fueron sanos en el camino, por la fe y la obediencia que ellos tenían. Entendamos bien esto, ¿sí? La guía de obediencia no es lo que Dios hará, sino obedecer en lo que ya ha dicho. La guía de obediencia no es lo que Dios hará, como diciendo: si Dios hace, yo obedezco. No, más bien es obedecer en lo que Dios ya ha dicho. Esto es muy importante, ¿verdad?, que lo entendamos. Entonces ellos van al sacerdote y se van a mostrar, y en el camino son sanados porque escucharon la voz de Dios, escucharon al Señor y creyeron y obedecieron. Ahora, es muy importante lo que el sacerdote hacía. El poder del sacerdote, su comprobación declararía si estaba limpio o estaba inmundo, si ya podía incorporarse, ¿verdad?, a la vida familiar, a la vida social, a la vida laboral. El sacerdote era el que iba a determinar si él ya podía ir al templo, él ya podía ir a la sinagoga. Era el sacerdote el que determinaba, y así es que era él el que iba a verificar el poder de Dios de sanidad, aquel sacerdote. Y ellos fueron, porque estuvieron dispuestos a escuchar, ¿verdad?, la voz de Dios. Así es que la fe nos permite obedecer sin problema alguno todo lo requerido en su palabra. Alguien podría decir: bueno, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Todo el ritual, bueno, había que obedecer la palabra. Jesucristo nunca actuaba fuera de la palabra. Así es que cuando hay una necesidad tenemos que poner atención a la palabra, estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Ahora, es gozar también, caminar en fe, es gozar de una fe salvadora. La fe salvadora tiene sus manifestaciones, ¿verdad? Aquí en el capítulo 17 de Lucas, versículo 15-19, dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo volvió uno.
es el que pudo ver, ¿verdad? Porque él dice aquí la escritura, ¿verdad? Que él volvió, ¿sí? Se postró en tierra a sus pies, ¿verdad? Viendo que había sido sanado. Él pudo ver, se volvió, experimentó, él gozó del milagro de sanidad. Aquel milagro que él obtuvo le permitió ahora incorporarse a su familia, a su vida social, a su vida laboral, ir al templo, a la sinagoga. Un milagro había sucedido en la vida de este hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él creyó y obedeció. Bien, él tenía una fe que había alcanzado no solo la sanidad, él estaba ahora experimentando, ¿verdad? Que él había recibido en su vida un grande milagro. Ahora, solo uno volvió. Bueno, sí miró que estaba limpio, sí, miró que había sido sanado, dice, viendo que había sido sanado. ¿Y los otros estaban ciegos? ¿Acaso no miraron? Tenían una ceguera en su corazón, una ceguera espiritual. Ellos no pudieron ver lo que Dios había hecho. ¿Qué fue lo que resultó de esta fe? Esto es muy importante, ¿verdad? Pudo ver que estaba sano y glorificando a Dios, dice él. Se postró, llegó a él y se postró. Estaba limpio, no solo en su cuerpo, estaba limpio en su alma, estaba limpio en su corazón. Así es que esa fe no solo alcanzó sanidad, sino que esa fe también alcanzó salvación. La fe que alcanza salvación entonces nos hace acercarnos a él glorificándole, ¿verdad? Él estaba limpio. Esa fe da alabanza a Dios porque él es merecedor de toda gloria. Esa fe de salvación muestra agradecimiento por su misericordia. Ese agradecimiento que él tenía era porque era un extranjero y siendo extranjero alcanzó misericordia sin ser del pueblo de Dios y recibió. ¿Cuántos en la Biblia extranjeros fueron usados por el Señor para dar lecciones de fe al pueblo de Dios? Nos encontramos con un centurión, ¿verdad? Que dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará, y el Señor se regocijó por la fe de aquel centurión. Nos encontramos con aquella mujer sirofenicia también, ¿verdad? Que estaba clamándole al Señor porque tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Y nos vamos a encontrar con la mujer samaritana también, ¿verdad? Ella era una mujer que conoció al Mesías y lo reconoció. Y también la fe de esa mujer le permitió, ¿verdad? Mostrar que el poder de Dios alcanza a todo mundo, ¿verdad? Sin distinción. Una lección de fe. Y cuando el Señor habla de la parábola del samaritano, bueno, el buen samaritano, ¿por qué tenía que usar un samaritano con los que tenían prejuicios raciales, aquellos que no los consideraban puros, ¿verdad? Ni gentes dignas de Dios, ¿verdad? Del plan, del pacto de Dios. Bueno, el Señor da una enseñanza de hacer bien al prójimo. ¿Y qué es lo que pone? ¿Quién pone? A un samaritano, ¿verdad? Esto es algo extraordinario lo que el Señor hace, porque aquí la fe es el factor principal, ¿verdad? Que nosotros tenemos para acercarnos a Dios y allegarnos a su presencia, ¿verdad? Esa fe salvadora muestra entonces una actitud de corazón que adora a Dios, que glorifica a Dios, que le da reconocimiento a Dios, pero además de todo esto, esa fe salvadora muestra agradecimiento. Muestra agradecimiento. Bueno, cuando Cristo enseña lecciones de fe, ¿verdad? Usa gente que para el pueblo de Dios no pueden alcanzar las promesas de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios, pero la fe es un factor demasiado importante. Entonces recordemos, este hombre mostró un grande agradecimiento, adoró, llegó, se postró, y ahora el Señor Jesucristo pregunta, ¿y los otros dónde están? ¿Dónde están? El agradecimiento del leproso, ¿verdad? Solo los agradecidos son felices. Y esto es una cuestión que tengamos que considerar. La alegría no es lo que hace ser agradecidos. Más bien el ser agradecidos es lo que nos da alegría. Le dice al leproso, tu fe te ha salvado. Estas fueron palabras que los otros 9, estas palabras hermosas, los otros 9 leprosos no las escucharon, pero este samaritano sí. Entonces son palabras del Señor, tu fe te ha salvado. Tenemos que caminar en esa fe, es muy importante. Pero el que se acerca a Dios dice, es necesario que crea que le hay y acerquémonos en la actitud correcta, porque el corazón contrito y humillado
Dios no desprecia. Estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, aunque no veamos nada y empecemos a caminar y parece que todo está oculto, parece que Dios no responde, pero usted siga caminando, usted siga creyendo, dependa totalmente, confíe, ¿verdad?, en la palabra de Dios, aunque no vea nada. El Señor nos llevará siempre de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Caminemos en fe. Este es un factor muy importante. Así es que el Señor le bendiga y esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida. Que Dios le bendiga.